Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy es 30 de diciembre, estamos ya cerrando el año. Ha sido un año muy complicado para todos, hay que decirlo. En términos económicos, ha sido un año de vacas flacas, de quiebras, y de verdad me uno a los miles de emprendedores que soñamos con tener un negocio propio y que lamentablemente por la epidemia tuvimos que cerrar. ¿No es cierto? Tuvimos que cerrar porque el alquiler no lo podíamos pagar, porque no podíamos sostener un emprendimiento sin clientes, con todo cerrado, etcétera, ¿no? Creo que han podido sobrevivir los grandes reactivados, los medianos y los pequeños que han tenido largo tiempo de trabajo y que han podido sostenerse de repente con créditos. Pero también creo que hay tiempo para la esperanza y para la ilusión. Yo espero que el 2021 sea mucho mejor para todos nosotros, pero los índices y los augurios en algunos casos no son tan buenos, ¿no? La pobreza, de hecho, ha aumentado. Mucha gente que estaba en clase media ha visto reducido su presupuesto, sobre todo porque entraron a la suspensión perfecta. Y un 34% de peruanos podría caer en este sector, en la pobreza. Estos son los datos del INEI, ¿no es cierto? 60.000 millones de soles fueron utilizados para el programa Reactiva. El ministro de Economía, Waldo Mendoza, es entusiasta. Él cree que vamos a una franca recuperación. Y nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con nuestro país, que además estamos en plena carrera electoral. Hemos convocado a dos buenos economistas, a Manuel Romero Caro y a Melvin Escudero, y con ellos vamos a hacer un programa de análisis para que todos entendamos bien en qué terreno nos estamos moviendo. Así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, don Manuel? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy bien. Le agradezco por estar aquí. Melvin, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Vamos a cerrar el año y la primera pregunta para ambos es, ¿qué ha sido lo peor de este 2020 en términos económicos? ¿Qué era lo que no estaba previsto y que va a ser difícil de superar? Primero empecemos con las noticias malas y luego vamos con las buenas. Bueno, hay dos elementos, hay muchos elementos sorpresivos, pero los dos principales creo que son la pandemia y la inestabilidad política generaron una grave crisis económica. Estos eventos han desnudado una serie de limitaciones, como por ejemplo pues, el nivel de institucionalidad, el nivel de ineficiencia del sector público. Podríamos haber destinado 17% del PBI, que se me estaban diciendo que era 12, 14, 17, pero eso no interesa cuánto aprobaron, sino cuánto llegó al bolsillo de la gente. No llegaba ni al 2%. Entonces, ese tipo de deficiencias estructurales están un poco enmascaradas. Pero para decirte una cifra nada más, en los últimos 20 años, el gasto en la burocracia ha crecido el doble de la recaudación tributaria. A partir del primer año del gobierno de Alan García II hay una curva de inflexión y ha empezado a crecer de manera exponencial la burocracia. Y entonces, o sea que además de los males de la pandemia y bueno, de todo lo que significó la inestabilidad política, usted le suma la burocracia. La burocracia es un problema estructural pero que viene de hace muchos años, pero que en los momentos de crisis es cuando se ve. Contigo hemos visto las limitaciones para el desembolso permanentemente no llegan ni a la mitad del presupuesto ejecutado. Pero a eso, o sea, a la ineficiencia se le sumó un componente ideológico. Yo estaba en un programa tuyo porque tuve un, digamos, intercambio de opiniones con el ex primer ministro Ceballos, porque fuera de que excluían al sector privado en una crisis cuando lo estaban haciendo pésimo, ni siquiera aceptaban las donaciones, y ese fue el problema, las donaciones del oxígeno de la Sauder Perú, y que al principio la trataron de enmascarar. Se demoraron como 50 y tantos días en aceptar una donación de oxígeno. La gente se moría y no le aceptaban. No, fue un escándalo total.
Pero, digamos, en conclusión, para usted este ha sido un año y nos quedamos con un Perú quebrado, con un Perú... Bueno, afortunadamente, todavía, a pesar de todo, tenemos bastantes posibilidades. Hemos salido hace poco a los mercados internacionales y nos hemos endeudado. Nos endeudamos para financiar el presupuesto, el déficit fiscal, para decirlo claro. Nos hemos endeudado a tasas muy, muy bajas a más de 100 años. Ahora, esto es posible porque durante 3 décadas hemos tenido un comportamiento fiscal ejemplar. Claro, para nuestra historia crediticia. Pero el Congreso, con sus medidas populistas, está atacando dos cosas que son mortales. Ya, un segundo, deténgase en el Congreso. El otro día entrevistaba Melvin a la ex primera ministra Mercedes Arauz, ¿no? A la ministra de Economía también. Y claro, en términos, digamos, cotidianos, para una persona endeudarse 100 años, pues suena catastrófico, ¿no? Ella pensaba todo lo contrario, como está diciendo Manuel Romero Caro, que un país que sale y puede conseguir un crédito a 100 años y a tasa baja implica que ha tenido un buen historial, pero los bolsillos sufren. Entonces sí le quiero preguntar, quiero hacerle la misma pregunta. ¿Qué ha sido lo peor en su análisis de economista de este año que ya cerramos? En primer lugar, reconocer que es un año para el olvido y es un año terrible, ¿no? Estamos en una de las recesiones, estadísticamente hablando, de las peores, solo comparable a la que tuvimos en la guerra con Chile. Ninguna otra recesión es similar a esta. Pero lo peor de todo no es que la pandemia, digamos que ha sido además un fenómeno mundial. O sea, Estados Unidos está cayendo 6% de PBI, Perú va a caer 14% o 12%, estamos viendo ahí las cifras más o menos, pero está en ese rango. Pero Europa, Inglaterra, Francia también están cayendo entre 8, 9, y 10%. ¿Y por qué nosotros caímos tanto? Claro, en el caso nuestro ha habido un mal manejo desde el principio, ¿no? No se debió haber cerrado tanto la economía, pero se cerró con la idea de que la salud va primero que la economía, cuando sabemos que al final es un balance. Eso nos ha pasado la factura. Pero por otro lado, teníamos algunos, digamos, 3 problemas estructurales que son brutales y que ahora se han pronunciado mucho más, ¿no? Y Manuel lo ha mencionado ya, yo menciono un par de ellos, ¿no? Haciendo énfasis. La informalidad es salvaje, brutal, y finalmente la falta de institucionalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener 3 presidentes en 2 semanas? O sea, correcto. Ahí nomás ya te dicen lo que es la incertidumbre y cómo esto a un país que en los últimos 10 años, junto con Chile, se ha visto, digamos, como las estrellas de Latinoamérica en términos de crecimiento, de potencial, un país, digamos, se ve desnudado por estas debilidades estructurales. Por esta fragilidad. ¿No? Exacto. Entonces tenemos en 3 meses, digamos, duplicando el número de la pobreza extrema, ¿no? Tenemos 3 millones más de personas que pasan a la informalidad y en un país con 18 millones de peruanos en edad de trabajar, ahora somos 15 millones de informales, ¿no? Que tienen que vivir del día a día y sobrevivir. Esto contrasta bastante con los buenos números macroeconómicos. Es decir, es un país de grandes contrastes. Si ya vemos la desigualdad económica de pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, vemos también que en el manejo económico, monetario y fiscal se han hecho buenas cosas y bien ordenadas. Pero por el lado del manejo político, por el lado, digamos, de la institucionalidad, prácticamente no hemos avanzado, ¿no? Ya hemos retrocedido. Usted califica, digamos, al final de la historia, ¿le pone una buena calificación a la exministra Tony Alva? En términos generales, sí, hay un balance, ¿no? Por un lado, digamos, no es responsabilidad solo de la ministra, varias de las decisiones que se tomaron, que sabemos que fueron el presidente Vizcarra y su premier, ¿no? Que, digamos, no les culpo de la responsabilidad, pero hay responsabilidad totalmente, ¿no? Sin embargo, hay acciones positivas que se hicieron y fueron en gran parte mérito también de la exministra. Uno de ellos, por ejemplo, son los bonos de solidaridad,
¿no? Que era algo necesario. Correcto, pero bonos que no llegaron a tiempo, que se embalsaron, justamente ¿no? ahí viene el tema de la informalidad y, por ejemplo, la falta de bancarización. Es un absurdo que no exista, pues, gente que no esté bancarizada. Correcto. Pero es justamente la desesperanza de millones que ya no creen en un Estado, que prefieren vivir de lo que en el día a día se pueden generar, pero ya no creen en un Estado. Entonces, esa falta, digamos, de formalidad es la que finalmente nos está poniendo en riesgo. De este hoyo podemos salir, pero necesitamos que en la parte política haya cierto orden. No estoy diciendo que vayamos al primer mundo, pero tiene que haber cierto orden. O sea, no puede ser que el Congreso de la noche a la mañana tenga iniciativa de gasto porque se le da la gana y pase normas express sin ninguna autorización ni opinión técnica ni nada. Va el presidente del Banco Central, va la superintendente de Banca y Seguros. Al día siguiente se aprueba al revés. Total. Y Melvin ya nos da pie para entrar en este terreno engorroso. Les hago la misma pregunta. Antes, señor Romero Caro y señor Escudero decían, y yo me acuerdo, este enorme concepto que significa que política y economía en el Perú iban separados, porque la maquinita del primer gobierno de García, las megainflaciones que tuvimos en el pasado, nos habían demostrado a todos, sobre todo a los ciudadanos que fuimos los más sufridos, pero sobre todo a los políticos, que no podían mezclar, ¿no es cierto? Que papas con camotes no se podía mezclar. Pero el Congreso y las malas decisiones y la burocracia y todo lo que hemos visto nos ha llevado a situaciones bien complicadas. Por ejemplo, teníamos mucha plata, pero no había oxígeno. Y uno se preguntaba, es como que tu papá tenga mucho dinero, te estás muriendo y no te compra el oxígeno, ¿no? ¿Qué pasó? 2, nos prometieron vacunas y no hay vacunas. Y encima, lo hablábamos antes de comenzar el programa con Melvin Escudero, encima los empresarios tuvieron que hacer la chancha para dar la prima de los más de 20 millones, cuando eso, pues, Alemania sería inconcebible, ¿no? Estados Unidos, ya no hablemos de Chile, que también ya está resuelta su vida con vacunas. Entonces, yo sí quiero que nos expliquen qué pasó con el Estado peruano. ¿Es en realidad un Estado fallido, como dice Hernando de Soto? O sea, ¿cómo es entender que en términos macroeconómicos las cifras son maravillosas, somos la sorpresa de la estrella de América del Sur, etcétera, y al final no sabemos ni comprar oxígeno, no podemos ni comprar vacunas, no podemos ni repartir bonos, por Dios santo, y la gente termina muriendo literalmente por informal, por pobre, porque el Estado no sabe ni cómo atenderlo? ¿Cuál es su reflexión? Bueno, yo no comparto el adjetivo calificativo que somos un país fallido. Ok. Un país fallido no levanta los recursos que hemos levantado. País fallido... Somos un Estado fallido para usted, sí, como dice Hernando. Antes teníamos hiperinflación y terrorismo. Sí. Hemos tenido desafíos mucho más complejos y nos hemos levantado. Correcto. Lo que sucede es que ahora la política, como tú lo estás diciendo, se termina metiendo en la economía. Te voy a poner 2 ejemplos nada más. Uno, que el que tú te referías. El problema de la ministra Alba no era tanto que su falta de experiencia o su background académico, no tenía el peso para poder imponer sus puntos de vista. Para frenar al populismo político. Te pongo un ejemplo muy claro y que nos ha dado en el corazón. Cuando empezaron la pandemia, empezaron a ver qué sectores entraban digamos, cerraban sus operaciones y quiénes no. Ningún país minero cerró sus operaciones de la gran minería. Muy sencillo, quedan en sitios apartados. Correcto. Y tienen toda la Pero nosotros sí cerramos. Sí. Acá, la ministra de Economía lo sacó, pero teníamos el dúo dinámico fatal, que era Ceballos con Zamora. Ellos impusieron, y a mi punto de vista, por razones ideológicas, penalizaron a la minería. Claro. Que la incluyeron. Una tontera. Y eso nos ha costado 2 puntos del PBI. Entonces, ese es un claro ejemplo. El segundo es el que te iba a explicar, que es el del Congreso. Está afectando a 2 cosas fundamentales. La primera, la columna dorsal del programa económico es la disciplina fiscal.
y las leyes, las iniciativas legales, todas que aprueban continuamente el Congreso, están minando la estabilidad fiscal. Y la estabilidad fiscal es lo primero que miran las calificadoras de crédito para ver si te siguen poniendo una buena nota para que puedas captar recursos a un precio bastante razonable. Y el segundo tema, que también es mortal, encima que tenemos 70 y tantos % de informalidad antes de la pandemia, que lo ha hecho subir y todavía no se saben las cantidades precisas. Siempre hay una serie de iniciativas legales como la de los taxistas colectiveros interprovinciales que han insistido en la ley. El presidente de la Comisión de Transporte se convirtió en el jefe de los desadaptados que estaban bloqueando las carreteras. Entonces, son leyes que van a incrementar el porcentaje de informalidad en nuestro país. Entonces, ahí sí, eso lo veo más peligroso que lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, esas son dos puntas de lanza que no sabemos a dónde nos van a llevar, porque a estos todavía le quedan unos meses para hacer barbaridad y media. No, y ahora con el anuncio de que se pretende hacer una nueva asamblea constituyente, creo que las cosas se complican más, ¿no? El problema es que todas estas medidas apuntan al corto plazo, pero los inversionistas miran al mediano y al largo plazo. Muy bien. Yo estuve en una comisión que cuando Henry Pease fue presidente del Congreso, quisieron cambiar el régimen económico. Del Castillo invitó a 40 y tantos economistas y a 10 abogados, y se formaron 3 grupos, y yo estuve en esa experiencia. Nosotros presentamos con Silva Ruete, Berrotíes, Ceballos, en fin, Álvarez Rodríguez, una propuesta de régimen económico alternativo, si querían. Ninguno, ni la izquierda ni el APRA presentó ninguna alternativa, pero pararon las inversiones el 2002, 2013 y 2004. Entonces, lo que no se dan cuenta, ya descarté que sea por minusvalidez mental. No, es por ser... Entiendo. Se les ha explicado y no les importa. Pero es por conveniencia política y al final los paganos somos los ciudadanos, ¿no? O negocio. Ah, bueno, ese es otro tema, también por lobby y por todo. Pero, a ver, Melvin, la misma pregunta para usted, ¿no? Estamos realmente en un estado fallido, las pruebas, incluso la compra de las pruebas, ¿no? Que tanto daño nos hizo. Ya le grafiqué la situación de las cosas. ¿Qué piensa usted? Yo voy en la misma línea que hemos mencionado de corto y largo plazo. Yo quisiera destacar 3 características que a mí me preocupan, pero que son manejables. Yo creo que somos un Estado en permanente formación, pero que tenemos que definir una ruta. Estamos como que tambaleándonos en un vaivén, ¿no? Una especie de péndulo de la derecha a la izquierda, y al final no decidimos qué es lo que queremos. Yo creo que el país lo que necesita es una dirección hacia el progreso, una dirección a la prosperidad. Y sobre eso creo que ningún político va a estar en contra. Sin embargo, la política, y esto se ve, pues, ¿no? Vive de la encuesta, vive, pues, del termómetro del día a día. Eso es corto plazo. La economía, por el contrario, funciona no con inversión pública, que es importante, pero es el componente más pequeño. Es la inversión privada, que representa 70-80% de la inversión total, cuando uno mira 5 o 10 años, la que hace la diferencia. Entonces, ¿por qué viene la inversión privada? Porque obviamente hay oportunidad, pero también tiene que haber confianza, tiene que haber credibilidad, reglas claras en los juegos. Esa inversión viene, pero con un horizonte de mediano y largo plazo. Entonces, cuando los políticos empiezan a hacer mucho ruido y empiezan a quebrar la estructura institucional, tributaria, de gasto, etcétera, ponen en riesgo la inversión privada. Y eso es lo que estamos observando ahorita con un Congreso que se está, digamos, privilegiando exclusivamente su rédito político, sin considerar el contexto económico. ¿Cree usted que este ha sido un quinquenio perdido en materia económica? No, porque efectivamente ha habido crecimiento, pero ha sido un crecimiento, digamos, muy bajo, mediocre.
Podemos haber crecido 4 a 6%, ya lo veníamos haciendo los años anteriores. Pero todo este desastre económico, político, digamos, que se generó desde la salida del presidente Kuczynski y la falta de un consenso entre Congreso y Ejecutivo, hemos tenido todo este problema. Entonces, somos los mismos peruanos que nos estamos metiendo a autocabres. Y ahí va mi segundo punto importante, ya, a ver, perdón. ¿no? Capacidad de gestión. No tenemos capacidad de gestión. Cuando usted va a Europa, por ejemplo, o Norteamérica, claro, me va a decir, no, esos son países desarrollados. Pero mire usted la calidad del equipo de la gente pública que tienen, dónde han estudiado. O sea, es gente que realmente está inspirada para servir y se ha capacitado. Acá en el Perú, los chicos no quieren ir al sector público, se quieren ir al extranjero. Los mejores. Y los que se quedan en el sector público, ok, me voy al Banco Central, al SBS. Usted ve ahí los currículos de esa gente y es espectacular. Cuando usted ve también en el MEF, los equipos técnicos son espectaculares. Y esos son los que han mantenido la parte macro. Pero cuando usted ve quién toma las decisiones de gasto, de contratación, de ejecución, empieza a agarrarse, pues porque ahí es justamente donde viene... ¿Dónde está la gente más mediocre? La burocracia, pero también viene la falta de sentido común para hacer las cosas que se tienen que hacer. Y donde vienen también las aceitadas. Y el miedo, ¿no? O sea, al final hay funcionarios públicos que son honestos, pero se mueren de miedo, pues. Y no firman. Y no firman. Entonces, pero también hay funcionarios que firman con sobrecito el ejemplo más encima o debajo. concreto es el tema de la vacuna, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno no tenga pues una firma? O sea, cuando uno va para conseguir la vacuna y hay 160 gobiernos haciendo cola, uno no va a ir pues a un proceso público de licitación. Uno tampoco va a estar esperando pues la ley especial que te dé los poderes. ¿No? Usted pregúntele a los países desarrollados, ¿han hecho eso? Ninguno. Esto es un asunto de vida o muerte para millones de personas. No uno, ni dos, millones. Entonces, el Estado se tiene que poner los pantalones y tiene que ir con las autoridades correspondientes y tomar las decisiones. No nos podemos arriesgar. Lo mismo sucede con las obras por infraestructura. Sabemos que la mejor manera de derrotar la pobreza es con infraestructura. No solo crea empleo, sino que da la base económica, carreteras, electricidad, internet, justamente para que la población pueda ejecutar su máxima capacidad en las oportunidades que se le presente. Muy bien. Tengo que ir a la pausa. Don Manuel y don Melvin, tengo que ir a la pausa. Escúchame, Melvin es bien provocador porque ha dicho... Pero los políticos, ¿no es cierto?, que representan al pueblo, ¿realmente estos políticos nos están representando? Porque los peruanos no creo que nos metamos cabe tanto. Creo que más bien los políticos desde Vizcarra, que ha estado pensando tanto en las encuestas, y este Congreso que es tan populista, ellos más bien nos están metiendo cabe a nosotros. Ahora estamos en la era Sagasti. ¿Qué viene y qué tenemos que vislumbrar para el 2021? Después de la pausa, Manuel Romero Caro y Melvin Escudero. Estamos analizando el 2020 en términos económicos, ¿no es cierto?, con Manuel Romero Caro y con Melvin Escudero. Ahora, hemos terminado el bloque anterior con una provocación muy fuerte de Melvin Escudero, porque él hablaba de la clase política que nos representa. Estoy de acuerdo que la informalidad nos hemos desnudado, creo que como nunca antes, ¿no? Pero los políticos, señor Romero Caro, el presidente Vizcarra demostró ser un populista y además que no creía en nadie, ¿no? Porque nos engañó con las vacunas, nos engañó con las pruebas moleculares, que no hizo con el oxígeno, ¿no? Los de Iquitos tuvieron que literalmente llorar para que se mandara el avión presidencial. Pero Vizcarra es el pasado y ahora, bueno, pretende llegar al Congreso, no sé cómo. Y está el Congreso. Y el Congreso toma medidas pensando en la campaña, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo frenar eso? Porque yo no creo que el pueblo se sienta representado por políticos que solo están pensando en sus conveniencias partidarias, ¿no? Ahora quieren una nueva constitución, ni siquiera nos han consultado a todos, pero dicen la sociedad civil quiere. ¿Qué sociedad civil? O sea, han hecho una encuesta por teléfono, ¿cómo lo han hecho? No entiendo. ¿Cómo se soluciona esto en el 2021 si estamos en un año electoral? Bueno,
Número uno, gran parte de nuestro crecimiento depende de factores ajenos a nosotros. Sí. El entorno internacional, la cotización de las materias primas que el Perú exporta, si habrá o no habrá una segunda ola del COVID-19, si las vacunas llegarán el 2022, como dice la unidad de inteligencia del Economist, o llegarán antes o llegarán después. De otro lado, no sabemos, porque no hay transparencia, realmente cuál es el nivel de porcentaje de infectados. Y de muertos. Hay una serie de factores externos, pero también hay una serie de factores internos. Y entre ellos está, digamos, la inestabilidad. No es posible de que a la policía se le exija que impida el bloqueo de las carreteras, que impida la destrucción de la propiedad pública y privada, y se le da una orden, la hemos visto publicado, en la que le dicen de que no, que eviten el desbloqueo de las carreteras y todo tipo de conflicto con los movilizados. Entonces yo te mando a pelear, pero te amarro las manos. Entonces no tiene sentido. Yo creo de que el presidente Sagasti se debe concentrar en lo que, para usar el lenguaje caviar, en los puntos para los que está legitimado. Pandemia, crisis económica y elecciones transparentes. Ya, pero ¿cómo va a poder concentrarse si sabe que además el objetivo principal del Partido Morado es llegar al poder? O sea, depende de él, literalmente, ¿eh? Si hace un buen gobierno, la gente va a pensar, de repente con el Partido Morado me va a ir bien, pero el primer desacreditador de todo lo que va ocurriendo es el Partido Morado. Es que la tiene muy complicada, pues, porque Vizcarra, Sagasti tiene un gobierno sumamente débil y no tiene cómo compensar. No hay equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo en estos momentos. Ya, pero entonces en el 2021, ¿qué nos va a pasar? Bueno, es que ahí viene, para empezar, él va a tener la primera parte más, va a tener los primeros hasta el 28 de julio. Sí, lo va a 6 tener. meses. Entonces, lo primero, sinceramente, es que yo creo que Vizcarra debe empezar a gobernar. Vizcarra, Sagasti. Bueno, Sagasti, ¿Qué cree usted que no, ya sé, no que parece la está continuación? gobernando, se está dedicando a cosas que no, que nadie, para las que no estaba legitimado. De entrada, priorizó el tema de la reforma policial y miren el lío que nos ha metido. Y ahora ya han olido sangre y las movilizaciones se están multiplicando. ¿Cómo va la policía a combatir eso con las órdenes que le están dando? Entonces, ese es un primer tema. El único respaldo que puede tener Sagasti es en los mismos que lo llevaron al poder. Es decir, esas masas movilizadas que hicieron de que sacaran a Merino y que después entrara el previo susto con la chica de la Rocío Silva, Rocío Silva que se asustó, la poetisa. ¿Ya? Entonces, ese es el único. Pero una pregunta, ¿Waldo Olivo no es una garantía para usted? Waldo Mendoza. Perdón, Waldo Olivo, ¿qué he dicho? Waldo Mendoza, Waldo Olivo es el oculista. Waldo Mendoza, el ministro de Economía, no, digamos, en términos prácticos, ¿no es una garantía para el MEF? Es que, sin ofensa, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si él está en un gobierno débil, está en un gabinete débil y él no hace milagros. Pero él tiene más peso que Tony Alva. Tiene más peso que Tony Alva, pero tiene una situación más complicada que Tony Alva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tony Alva rompió el chanchito. ¿Ya? Rompió el chanchito y le dejó muy poco para gastar. Entonces, él tiene que salir, si el déficit fiscal asumamos que fuera 10% del PBI, él tiene que salir a los mercados internacionales a levantar ese 10% del PBI, si no va a haber una recesión espantosa. Correcto. Y en los mercados, y con esto finalizo, le van a decir cómo estás con las calificaciones de crédito. Le van a preguntar las calificaciones, si te hacen una rebaja, vamos a pagar todos
todos mayores costos, cortesía de este peor Congreso que hemos tenido en la historia. Muy bien. Melvin, el tema es el mismo, y cuando yo hablaba de que el partido morado finalmente discrimina, y es por esta sensación que en las últimas semanas vengo escuchando, ¿no? Desacredita. Es como si el Partido Morado creyera que ellos son los únicos buenos, honestos, salvadores del universo y confines. Y la verdad es que en el Perú, en todos los partidos hay gente buena, pero si interesadamente y de manera política, porque estás en campaña, quieres, por ejemplo, mandar a la cárcel a los 105 congresistas ¿no? inhabilitarlos porque se atrevieron a vacar a Vizcarra, que si te pones en un trono de superioridad moral y solo nosotros podemos hacer todo lo que el Perú merece, o sea, ahí vamos muertos, porque entonces, ¿qué hacemos con los otros, con la masa que tiene otra representación? Y por eso pensaba en lo que planteaste en el primer bloque, ¿no? ¿Realmente crees que estamos representados por los políticos que vemos hoy? No, los que eligieron a PPK no eligieron a los caviares ni a la izquierda. No eligieron a Vizcarra con todo este contenido ideológico ni este sesgo. Los que eligieron a PPK elegían, se supone, un centro derecha. ¿Qué piensas? Primero hay que entender que cualquier democracia, no importa el país en el cual estemos, no es perfecto. Correcto. Hay imperfección. Sin embargo, sí existe representatividad. Entonces, si tenemos políticos mediocres que están pensando más en su bolsillo o en su interés personal y no en los grandes asuntos del país, es porque eso es lo que tenemos. O sea, no podemos hacer milagros, no van a venir políticos profesionales bien plantados porque salieron de algún lugar. Entonces, algo en la estructura de nuestro modelo no está caminando. Y te lo pongo incluso con una perspectiva más amplia, ¿no? ¿Cuántos países en el mundo tienen realmente las capacidades y las riquezas que tiene nuestro Perú? Yo te pongo 3 nombres, ¿ya? Canadá, Australia y Suecia. Países que son desarrollados porque han sabido explotar racionalmente sus recursos naturales. Y lo han hecho de una manera sistemática y nos llegan pues un par de años luz. Años luz, ¿no? Correcto. Son estados, para empezar. Claro. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, ¿cómo pensar esto a largo plazo? Pero también hay que ver cómo salimos en el corto plazo, porque podemos terminar destruyendo la gallina de los huevos de oro. Entonces, en el corto plazo, mi punto de vista es que este gobierno de transición tiene que tener clarísimo que tiene que mantener estabilidad económica y estabilidad política. O sea, tiene que ser duro en ciertas cosas que están vinculadas principalmente con defender el fuero del tema fiscal, del asalto que el Congreso quiere hacer. Entonces, ahí yo creo que tiene que ser clarísimo. O sea, tienen que ponerse los pantalones. Por supuesto, tiene que ser muy duro y muy específico. Si hay que ir al Tribunal Constitucional, si hay que ir a un juzgado, vaya, defienda. ¿Por qué? Porque esta generación del Bicentenario no ha salido para defender el populismo a las calles. Ha salido porque se cansó de esta situación dura, inaceptable políticamente hablando. O sea, es una reacción ya emocional en contra de algo que es injusto, que se percibe no está bien, ¿no? Entonces, digamos, esa energía se puede un poco ser el catalizador para algo bueno, pero también para algo malo. ¿Y qué piensa del ministro Waldo Mendoza? Claro, ahorita, ¿comparte lo que dice Manuel? En parte sí, porque su contexto es bien complejo. Tiene que cuidar la caja fiscal y a la vez dar confianza en los mercados para poder continuar con la economía en los 7, 8 meses que nos falta. Pero por otro lado, no es responsabilidad de él, porque es ya del gobierno conjunto, hay que evitar que la pólvora explote. Correcto. La violencia es inaceptable en estos momentos. ¿Por qué? Porque va a venir una segunda ola de todas maneras. Eso sí, está fuera de no, discusión. ya empezó, ya Entonces, hace rato. no sí. es factible que
en la calle después haya miles de personas. Ya, pero sí, por favor, habían doctores que decían, recomendaban que cómo salir a marchar o cómo salir en aglomeraciones sin contagiarse. Y ahora vemos la... Tengamos sentido común, sabemos lo que sucede. Qué terrible, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que hay cuestiones que se tienen que resolver con análisis, con consenso. No porque, no sé, pues 500 personas me cierran una carretera, tengo que cambiar las leyes hasta que a Express, porque esa es la manera de hacer. Claro, porque si la grita gana, eso no es. Porque si la violencia, ¿no es cierto?, y el ruido gana, mejor pues yo también quiero salir a protestar y quiero pedir que para empezar bajen el IGB. Pero cuando para usted empezar analiza, que cuando usted analiza, sí, claro, cuando usted analiza lo que está tomando el Congreso, estas medidas, todas las últimas, desde la ONP, son medidas que van en contra del orden racional de la cosa pública. Pero respondiendo a la demanda popular. Pero claro, si la demanda popular, si los ambulantes quieren pues invadir la ciudad, demanda popular, ya, sí. que vaya a la calle. Todos queremos 16 sueldos al año, ¿no? O sea, salgamos a marchar y que... Sabemos que las calles, o sea, los peruanos necesitamos trabajos dignos. Sí, ¿no? Total. Y el trabajo digno es un trabajo formal. Sí, pero a veces pareciera que no... A los políticos no les conviene la formalidad. Claro, por eso, yo a veces siento eso, porque no es posible, discúlpeme Melvin, que tantos años tengan el mismo rollo y nadie se preocupe por formalizar a la gente, porque los peruanos tampoco son tontos. Claro, es que al final, ¿de qué vive el político? ¿De qué? De la pobreza y de la pobreza y de la informalidad, porque mientras más le engaño al pobre y al informal, mejor tengo yo además mis aceitadas bajo la mesa. Pero entonces lo que tenemos supuestamente que tener luchando por los pobres. O sea, es partidos de verdad. Sí. Para eso hay que hacer la reforma política. Y para eso tenemos 23 movimientos. Que ya se planteó, no está mal eliminar el voto preferencial de todas maneras. ¿Por qué? Porque a pesar que a mucha gente no le guste, es la manera de hacer institucionalidad política. Pero de eso vamos a hablar el próximo año, Melvin. Bueno. Ya nos ganó el tiempo. Pero lo que quiero decir es que Perú sí es una posibilidad real. Basadre no se ha equivocado. Somos nosotros los peruanos los que con nuestra gestión, equivocadamente, nos estamos poniendo los frenos. Muy bien, es una posibilidad real y usted me acaba de decir que es injusto decir que somos un Estado fallido. Con eso me voy a quedar. Y no creernos el cuento que cambiando la Constitución automáticamente nos vamos a convertir en un país desarrollado. La única manera de ser un país desarrollado es con el esfuerzo y la creatividad de todos los peruanos. Muy bien. No nos creamos cuentos. Muy bien. Muchas gracias, Melvin. Que tengan un lindo 2021. Muchas gracias, don Manuel. Bienvenido siempre a este programa. Bueno, yo también me quedo con lo que acaban de decir. O sea, discúlpenme, pero los que están gritando, nueva asamblea, acá no sé, en serio no sé quién les ha dado esa prerrogativa y tampoco creo que la nueva constitución que supuestamente quieren hacer va a cambiar el estado de las cosas. Para empezar, primero formalicen a la gente y luego conversamos. Los peruanos no somos tan tontos como los políticos convenidos creen. Me voy a la pausa y voy a regresar para hablar de educación. Paul Neira es educador y director gerente de The Learning Factor y Idel Wexler, exministro de Educación. Estuvieron tentando a Idel Wexler para candidatear al Congreso, pero ha dicho que no. Con ellos vamos a hablar de este año absolutamente perdido, yo lo considero así, para los jóvenes, para los niños. Ha sido un año de infierno en el terreno escolar. Y recién, ¿qué les parece? Recién a fin de año se empiezan a entregar las tablets. Qué vergüenza, ¿no? Pero así estamos.